En el día de hoy queremos hablar del amor y la autoridad de Jesús. Básicamente, que Jesús tenía grandes poderes para hacer grandes cosas, pero la motivación para usar ese poder era el amor. Y eso hace una gran diferencia con una tendencia humana o un deseo humano y egoísta de usar el poder. Así que quiero compartir con la gente de Facebook para que también puedan estar viéndonos. Entonces, para seguir con este tema. Ahí estamos. Así que les decía que hoy vamos a ver el amor y la autoridad de Jesús. Vamos a ver Lucas 4, del 31 en adelante. En la semana anterior vimos lo que le pasó a Jesús cuando fue a su pueblo, el pueblo de Nazaret. Hoy veremos lo que ocurrió en otro pueblo, en Capernaum, que está en la misma provincia, pero es otra localidad. Y dice así el texto: Jesús bajó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Jesús hablaba con autoridad. La semana anterior habíamos visto algo parecido. La gente, cuando escuchaba lo que Jesús tenía para decir, quedaban asombrados. Su enseñanza era coherente, sabia, llena de autoridad. El sábado es el día en que los judíos dedicaban a ir a la sinagoga y estudiar las escrituras hasta el día de hoy. Es así. Jesús también iba y, como en este caso, hablaba cuando tenía oportunidad. Pero en este día las cosas no fueron tan calmadas. El versículo 33 nos dice que había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Para el que no sabe, quiero aclarar que los espíritus son seres espirituales, no son seres humanos, sino que son como los ángeles. Dios los creó para obedecer su voluntad. Algunos de esos espíritus, utilizando su libertad que Dios les dio, decidieron no obedecer a Dios, y a esos espíritus son los que nosotros le llamamos demonios o espíritus malos. O sea, en su forma son iguales que los ángeles. La diferencia es que los ángeles sí quieren obedecer a Dios y los espíritus malos o demonios no quieren obedecer a Dios. Esa es la diferencia. Son seres que no tienen cuerpo físico, pero sí que pueden influenciar e incluso pueden maltratar a la gente, como en este caso que estamos viendo. Es interesante notar que este espíritu conocía exactamente quién era Jesús, como si tuviera acceso a un conocimiento que otros no tenían. Comenzó a decir cosas que eran verdad, porque Jesús era el Santo de Dios. Jesús es el Santo de Dios. Es una forma de referirse a un ser muy especial y, en este caso, al enviado de Dios. Pero Jesús, aunque decía la verdad hasta ahí donde habló, Jesús no le dejó continuar hablando. Los demonios muchas veces nos dicen cosas que son verdad, pero claro, la intención de ellos no es decir siempre la verdad, sino que es enredarnos, confundirnos y luego engañar. Por eso empiezan a decirnos
algo que nos podría parecer fácil de aceptar, pero como Jesús sabía sus intenciones, no le dejó hablar. Nosotros tampoco deberíamos dejar hablar a los demonios. Por supuesto, cuando ellos hablan o cuando hablan a través de gente que trabaja para ellos, tienen maneras muy interesantes de captar nuestra atención. Pero no es beneficioso conversar con los espíritus, los demonios. Así que Jesús le dijo en el versículo 35, cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. ¿Sabías que si tienes a Jesús en tu vida, tienes la autoridad para hacer lo que hizo Jesús aquí? Jesús te da esa autoridad. Jesús vive en ti, entonces Jesús es el que lo hace. Y los demonios tienen la obligación de obedecer las órdenes de Jesús. Jesús es Dios y por eso no pueden resistirse al nombre de Dios, al nombre de Jesús. A mí no me gusta personalmente tratar con demonios porque te hacen perder demasiado tiempo y energía. Pero me parece muy bueno gente que tiene compasión de personas así y paciencia para dedicarse a acompañarlos hasta que llegan a ser totalmente libres de nuevo. He ayudado en algunas oportunidades, pero cansa mucho. Cuando Jesús echó al demonio para que deje en paz a este hombre, la gente se sorprendió mucho. Dice el texto en el 36, todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y su fama se extendió por todo aquel lugar. Ahora Jesús se hizo famoso, no solo porque su enseñanza era muy buena, sino también porque mostraba autoridad sobre los espíritus que mantenían esclavizados a algunas personas. Luego Jesús sale de la sinagoga donde estaban y el 38 nos dice, cuando Jesús salió de la sinagoga, fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella, reprendió a la fiebre y ésta se le quitó. Ella se levantó enseguida y comenzó a servirles. Este Simón es el que conocemos más por Pedro, Simón Pedro, el nombre de él. En su casa estaba su suegra enferma y Jesús la sanó. Ahora la gente podía ver que Jesús no solo tenía una enseñanza poderosa y buena, y no solo tenía autoridad sobre los espíritus malignos, sino que también tenía autoridad sobre enfermedades físicas. Esto significa que la enfermedad física también tiene la obligación de obedecer a Dios. Este universo en el que vivimos fue creado por Él, por Dios. Así que cualquier parte del universo le pertenece y le debe obediencia. Dios creó las leyes de la física, el equilibrio de la naturaleza, los animales, las bacterias, todo fue creado por Dios y Él lo mantiene en un equilibrio. Cualquier parte de esta creación tiene que obedecer lo que Jesús dice. Cuando la gente se enteró del poder de Jesús para sanar enfermos, nos dice el texto que al ponerse el sol, imagínense Jesús cansado, deseando descansar, pero aquí dice, al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas, salían demonios que gritaban,
tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Jesús no le dejaban dormir tranquilo a Jesús. Recordemos que Jesús era un ser humano también, no era solamente Dios. También necesitaba dormir, descansar. Y la gente no lo dejaba tranquilo. Toda la noche pasó sanando a los enfermos que le traían y liberaba a los endemoniados. Por eso, a la reflexión de hoy le puse de título Amor y autoridad de Jesús. Porque no era solamente poder lo que Jesús tenía. Él también tenía amor para estar con el que sufre, para acompañarlo en su sufrimiento y acompañarlo en su liberación. Jesús así también te ama a ti. Y Él no quiere que sigas sufriendo solo. Él quiere estar a tu lado y acompañarte en el proceso que necesites para ser totalmente libre. El 42 dice, cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Jesús se hizo famoso, pero no quedaba encandilado por la fama. Él era consciente de su propósito y estaba decidido a cumplirlo. Hace un rato antes de la transmisión en vivo, estábamos hablando de problemas de enfermedad, problemas físicos, cómo hay personas que tenemos dolores y sufrimientos difíciles de sobrellevar. Y aquí podemos ver a Jesús sanando a mucha gente, pero hay un detalle interesante a tener en cuenta, que aunque Jesús sanó a mucha gente quedó enferma, porque después cuando vinieron los discípulos también encontraron a mucha gente enferma. O sea que Jesús no sanó a todo el mundo. Es difícil para el que sufre, es muy difícil convivir al mismo tiempo con el sufrimiento y con el poder de Dios. Porque sabemos que Dios es poderoso para sanar, pero es duro cuando nosotros mismos tenemos que enfrentar un sufrimiento. Estos días hablaba con un pastor que Dios le usa para sanar a mucha gente. Mucha gente se sana a través del consejo y el acompañamiento y la oración de este pastor. Pero él mismo está enfermo. Él mismo está sufriendo. Y en la Biblia tenemos un ejemplo también, el apóstol Pablo, que también Dios le usaba para sanar a mucha gente, pero él mismo tenía un problema de salud y Dios le dijo, no, a ti no te voy a sanar, tienes que conformarte con mi gracia, con la fuerza que Dios le da para aguantar el sufrimiento. Así que Dios es poderoso para sanar, pero Él sigue siendo Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Podemos pedir, sí, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el jefe. Él sigue siendo el que manda, no nosotros. Dios no es una máquina que apretamos el botón y hace todo lo que nosotros decimos, no. Dios es Dios y Él tiene el derecho de decidir cómo va a responder a nuestras oraciones. Así que, sea que nos dé lo que queremos o no, necesitamos nosotros reconocer que Él es Dios, agradecer lo que nos da y aprender a disfrutar el camino que Él pone delante nuestro. Así que en el día de hoy vimos la autoridad de Jesús para enseñarnos a vivir, para sanarnos y para liberarnos.
tú y yo también podemos ser instrumento de Jesús para continuar su obra en el día de hoy. Jesús obra a través de ti y de mí. Como el ejemplo que di recién, a veces nosotros mismos estamos sufriendo. Sin embargo, Dios puede usarnos así como somos, así como estamos, puede usarnos para bendecir a otros. El hecho de que nosotros tengamos algún sufrimiento no significa que no podemos bendecir a otros. No te olvides que Dios quiere usarte para que bendigas a otros como Él lo hizo. Que Dios te bendiga.